Ok, vamos a ver. Dice que está en vivo. Vamos a poner, a ver si se escucha el audio. Qué raro, no aparece aquí. Yo no sé qué pasa, yo nunca he tocado esa parte de ese juegos en que están en comunidad cristiana. Ah, ya. Ve, aquí está. ¿Qué? Ve, aquí está, que lo puede ver. Un toque. Vamos a ver si se oye bien. Ahí, no le subo el volumen, vaya ya al silloncito. Lo puedes dejar así. No escucho nada. Pon un poquito de volumen para ver. Ahí, a ver. ¿Ya? No, que está pausado. Para ver. Rápido, por favor. Para ver. Porque ya iniciamos. No, no está pausado. Vamos a abrirlo aquí. A ver. Ahí está. Ahí, espera. Ahí. Véalo así. Vaya, mi amor. Bueno, ahora sí. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Bueno, les habla Luis Luker. Estamos aquí hoy un jueves más. Hoy estamos jueves 20 de marzo del 2025. Gracias al Señor. Estamos hoy en el estudio bíblico de Comunidad Cristiana Gosem. Espero que estén muy bien. Bueno, para los que ya estén por ahí, porque yo sí no los puedo ver, pero los que estén ahí, los bendecimos un montón. Les enviamos un fuerte abrazo. Esperamos que estén muy, pero muy bien. No sé si por ahí aparece Mónica, igual que me avise si todo está en orden, si todo se oye bien. Este, y bueno, de verdad esperamos que todo esté muy bien. Vamos a dar inicio con el estudio bíblico. Les recuerdo, estamos en el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos en el libro del Apocalipsis. Las semanas pasadas, las 2 semanas anteriores, dimos el inicio con una introducción con respecto al libro del Apocalipsis con algunas pautas que se deben de seguir. Entonces, aquellas personas que deseen verlo desde el inicio pueden ir al Facebook de Comunidad Cristiana Gosén, por un lado. Ahora, una nota que tengo que decirles es que Facebook está eliminando los videos, todos los videos que se suban los está eliminando después de 30 días. A los 30 días se eliminan los videos que están. Ahora, si por A o por B ustedes no encuentran los videos aquí que hemos estado dando de estudios bíblicos o en el caso del libro de Apocalipsis, eh, la congregación tiene un canal de YouTube. El canal de la iglesia de YouTube no se ha actualizado aún porque hay que hacer unos cambios. Entonces yo con el permiso, abusándome de los pastores, yo lo estoy subiendo a mi canal de YouTube, el canal personal. Pueden ir a verlo ahí, es lo mismo. Es del canal, es mío, no es de la congregación, pero pueden ir a verlos ahí. Ahí están todos en la lista, ahí están los cursos y ahí están también este, este, estas sesiones, ¿verdad? Del estudio del libro del Apocalipsis. Entonces, pueden ir a verlo ahí. Posteriormente, cuando ya se actualice todo lo que es el canal de la congregación, todo se va a ir subiendo a ese canal, porque Facebook está borrando los videos después de 30 días. Entonces, muchas personas tal vez no lo vayan a poder ver o repetir si fuera el caso. Entonces, buenas noches a Mónica. Entonces, cualquier cosita pueden ir, repito, con el permiso de tanto de Josué como de Mónica, este, por mientras tanto, mientras se actualiza el canal de la congregación, este, pueden ir directamente al canal mío, no es propaganda ni nada, pueden ir directamente al canal mío que está en el link, hay un link que les dejé, porque ahí pueden ir a ver directamente todo lo que ya hemos, o lo que vamos a ir viendo con el estudio del Apocalipsis, porque repito, Facebook los está borrando 30 días después de los videos. Entonces vamos a ver en la congregación cómo hacemos para ir quitando, mejor dicho, descargando los videos de las prédicas de los domingos para
posteriormente volver a postearlos para no perderlos, porque eso fue ya las normas que pone Facebook, no sé, son extrañas, entonces duran solo 30 días, para que lo sepan. Bueno, vamos a dar inicio al estudio de hoy, dándole gracias al Señor. Y les recuerdo, si ustedes quieren saber qué fue la introducción, fueron las 2 semanas pasadas, donde dimos una introducción bastante amplia con respecto a este hermoso libro del Apocalipsis y con muchas pautas para poder considerar ciertas cosas que vamos a ir viendo en el Apocalipsis. Vamos a dar inicio dándole gracias al Señor. Padre, gracias. Te damos en esta noche, Señor, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Porque es tu presencia, Señor, y es tu palabra, Señor, la que nos sustenta. Eso es lo que a nosotros nos debe de bastar, no ninguna otra cosa. Puede ser que tengamos lujos o riquezas, o tal vez no tengamos nada, pero lo que nos debe de bastar es tu palabra, tu presencia, tu llenura, Señor. En el nombre de Jesús. Bendigo a mis hermanos, bendigo a todos los que estén conectados, Señor, a los que posteriormente vean esta enseñanza también, los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y que nos uses, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que están deseosos de servirte y de trabajar para el reino. En el nombre de Jesús, amén. Ok, bueno, como les dije, buenas noches, vamos a dar inicio y eh, ya les dije lo de Facebook, ¿verdad? Para tener eso en consideración. Eh, voy a hacer, tal vez en el transcurso de la enseñanza, tal vez vaya a hacer preguntas. Me gustaría que por lo menos, bueno, por lo menos Mónica ahí conteste, ahí pin, escriba, o si Josué ahorita se comunicó con nosotros, él no puede estar porque tiene unas diligencias que realizar, pero si él se llegara a conectar, que ahí escriba cualquier cosa. Y también cualquiera que se conecte puede escribir ahí y comentar. Este, hace un tiempo a mí una persona me dijo, y les pregunto, me gustaría que me respondieran aquí, bueno, que está Mónica, le pregunto ahí. Hace un tiempo una persona me dijo, pero usted tiene ya la enseñanza hecha, usted lo que hace es que viene, la pone y usted la va dando lo que ya está. Obvio. Yo les pregunto, por favor, baje mi amor, por favor, el volumen, vaya allá, por favor. Entonces, o si quiere vaya al cuarto, si quiere, o se queda acá abajo. Entonces, eh, decía esa persona, pero usted lo tiene ahí, y le digo yo, obvio. Díganme ustedes, por favor. Yo les comenté hace un tiempo que yo trabajé, hace unos años, yo trabajé para una universidad, no voy a decir cuál, ¿verdad? Para no meterme en problemas, pero trabajé para una universidad y en el área que yo trabajaba, a veces llegaban los estudiantes y se quejaban específicamente de un profesor de universidad, de educación superior, de un profesor que siempre, todos los cuatrimestres, bueno, cuando daba el inicio del cuatri, a ese profesor le asignaban a dar ciertos cursos, pero ese profesor nunca llegaba preparado con sus lecciones, con la materia que dicen los estudiantes. No, hombres, qué pereza con ese profesor. No es que ese profesor llega al aula y ni siquiera sabe qué va a dar. Dice que llegaba y abría el libro y decía, página 30, vamos a, así. Entonces, esa persona me dice a mí, pero usted ya tiene eso preparado. Entonces, yo vengo y les doy a ustedes lo que yo tengo preparado, porque eso es ser diligente. Es, por ejemplo, este profesor de esta universidad. O sea, ¿cómo es posible que un profesor de una universidad no tenga tiempo para preparar específicamente, preparar el material para su carrera, para lo que le va a enseñar a los estudiantes y que no sepa qué es lo que va a dar? Eso es ser irresponsable. Sería irresponsable de mi parte, tanto del pastor como mía, como de Mónica y todos nosotros como comunidad cristiana Gosén, que nosotros no tuviéramos preparado un material, preparados unas enseñanzas como debe de ser, ¿verdad? Para poder instruir y enseñar de una forma, ¿cómo le puedo decir? Ordenada, sistemática, bien como debe de ser. ¿Ustedes qué harían? Les pregunto, me pueden responder, ¿qué harían si yo vengo y me paro aquí y les digo, bueno, vamos a ver Apocalipsis? Eh, vamos al capítulo 2. No, 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 al capítulo 1. Bueno, es que esto, y, o sea, no, las cosas se tienen que hacer bien, bien ordenadas. Yo tengo, alguien me preguntó, yo tengo todo el curso, perdón, todo lo que es de Apocalipsis, hasta vamos a tener nosotros, por lo menos en toda esta etapa, hasta un cierto punto, vamos a tener como 9 sesiones, más o menos, 9, 10 sesiones, y de ahí vamos a ir para decirles a ustedes, bueno, de aquí a tantos meses vamos a llegar hasta tal punto. Yo ya lo tengo organizado.
Así es como se debe de trabajar. No llegar así al tarantantán como muchos que no saben ni siquiera qué van a decir. Entonces, sí, yo tengo todo organizado. Por eso ustedes ven que a veces yo estoy viendo aquí, porque estoy viendo dónde voy con la enseñanza que voy dando para poder darles una enseñanza que sea entendible, que sea de bendición para ustedes, para todos nosotros, pero en orden, como debe de ser. Amén. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Ahí, eh, eh, no me conecto, no entendí. Ah, ya lo entendí a Mónica, si no me conecto. Obvio, si fuera todo así al tarantantán, entonces eh, hay que hacer las cosas de manera bien hechas. Yo no tengo esta, por ejemplo, esta enseñanza de hoy, la de la siguiente, del siguiente jueves y la siguiente, ya están listas. O sea, yo no ando corriendo, yo ya lo tengo todo preparado para tenerlo aquí. Algo me pasa a mí, me puede cubrir Josué, me puede cubrir Mónica, me puede cubrir, bueno, mi esposa no, porque viene del trabajo, es un poco más complejo, pero cualquiera lo podría hacer. Eh, eh, entonces, hay que tener todo preparado. Entonces, eso era como nada más para decirles, porque alguien me dijo, pero es que usted tiene eso listo, usted nada más llega y lo pone. De obvio, hay que tener un orden, hay que tener el respeto hacia las personas de lo que usted vaya a enseñar. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio, ahora sí, del libro del Apocalipsis. Y nos habíamos quedado, mis hermanos, la semana pasada, estuvimos hablando del bosquejo general del libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Y también vimos algunas notas importantes antes de iniciar la semana pasada, bueno, y la antepasada también. Vimos también sobre la decadencia e inmoralidad humana. Vimos el tema del hambre, que muchas de esas cosas que están sucediendo, la enfermedad, el racismo, las competencias entre rivales étnicos, el crimen, la violencia que está en auge y que está explotando. Les mencioné sobre unas mujeres que aparecen por ahí haciendo competencias para incluso cuál de las dos es llegar a un récord Guinness, a ver cuál de las dos se acuesta con la mayor cantidad de hombres, que es algo totalmente inmoral. Creo que un hombre en su sano juicio no se va a comportar como un animal y decir, no, hombre, jamás, da asco. Pero bueno, hay personas que les gusta. Entonces, aquí, en este punto, mis hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. Viendo todo lo que sucede en el mundo, viendo todo lo que está sucediendo en el mundo, de todo lo que vemos, ¿hacia dónde nos están llevando todas estas tendencias que son declinantes? ¿Hacia dónde nos están llevando? Otra pregunta, ¿sobrevivirá la raza humana o la vida humana? Otra pregunta, ¿qué nos ofrece el futuro? Así como va la cosa, ¿qué nos ofrece el futuro? Es como, hay como una incertidumbre, ¿verdad? Que no se sabe, pero bueno, esto es algo, mis hermanos, que todo el mundo quiere saber. Muchas personas tienen opiniones, pero muy pocos reconocen dónde encontrar las verdaderas respuestas a la problemática del ser humano, ¿verdad? Del corazón del ser humano. Otras personas piensan, o mejor dicho, podemos nosotros incluso pensar que tal vez entendemos las profecías bíblicas, sin embargo, todas las interpretaciones humanas, mis hermanos, todas las interpretaciones humanas y populares acerca del libro del Apocalipsis son en una manera como muy simple, muy sencilla. Lo que solo vemos son como revoltijos de puras ideas donde un poco de verdad es mezclada con una cantidad de error inmenso. O sea, un poco de verdad mezclada con mucho error. Entonces, pregunto, ¿cuál es la verdad acerca de la profecía del libro del Apocalipsis? ¿Qué dice realmente la Biblia acerca de estos eventos que se anteponen al regreso de Cristo? ¿Qué dice? Bueno, mis hermanos, si a ustedes les parece, a ustedes y a mí nos parece, vamos a conocerlo juntos. ¿Les parece que entre nosotros todos veamos en este estudio, veamos y conozcamos esto? ¿Les suena? ¿Les suena bonito? ¿Les parece? Porque no importa si yo estoy aquí hablando y enseñando, todos aprendemos. No es que lo sabemos todo, todos estamos aquí para aprender. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces, amén, dijo Diana que sí, exacto. ¿Le puedes bajar otro poquito, Gigi, por favor? Perdón, es que mi hija está viendo igual la enseñanza en la tablet, entonces
Me oigo allá y yo, que suena raro. Bueno, los discípulos, mis hermanos, le preguntaron si ustedes se acuerdan, lo vimos en el estudio bíblico, en una ocasión le preguntaron a Jesús, le dicen, Señor, ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Eso lo habíamos visto en Mateo, ya lo habíamos visto, como dije, en el estudio bíblico. Y bueno, aquí hay una respuesta para esa pregunta. Comencemos, por favor, y repito, como siempre, tengan sus Biblias a la mano. Usted no está obligado ni exigido a comerse todo lo que nosotros decimos. Usted está obligado a estudiar que lo que nosotros decimos sea veraz. Eso sí. Comencemos con el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. ¿Se acuerdan la semana pasada del bosquejo que les di? ¿Cuál ¿Cuál es el primer tema? Si ustedes apuntaron el bosquejo o lo vieron, ¿cuál es el primer tema del bosquejo en el capítulo 1? Si se acuerdan. Unos segunditos. Bueno, el tema del bosquejo del capítulo 1 se llama la visión de Cristo glorificado. La visión de Cristo glorificado. Mis hermanos, este es el tema del capítulo 1, la visión de Cristo glorificado. Y esta visión, mis hermanos, es donde se nos presenta a nosotros a Cristo como Él está actualmente en su gloria. ¿Cómo está? Como está actualmente. ¿En qué? En su gloria. No es el mismo Cristo, vamos a ver si es Cristo, pero no es el mismo Cristo que se nos presenta en los evangelios. Ya no, sino que es un Cristo diferente y esto que estoy diciendo lo vamos a ver. Vamos a leer desde ya Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, por favor. Ténganlo en sus Biblias y vayan, me pueden ir siguiendo con sus Biblias. Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice, pongan atención, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Ojo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Cuánto está el tiempo, Gigi? Cerca, ¿verdad? Entonces, lo primero, mis hermanos, que aquí se nos está mencionando o que se le dio a conocer a Juan el apóstol son las cosas que deben de suceder pronto, las cosas que has visto, o sea, Juan, respecto al Señor Jesucristo, que tiene que ver con eso que Juan había visto, el cómo está Jesús ahora en su gloria y en su relación, la relación de Jesús con su iglesia. Entonces, el punto central, mis hermanos, el punto central de este capítulo 1, mis hermanos, es la descripción de la visión de Cristo que se le concede a Juan. O sea, es una visión sobre la persona de Cristo. Dice, por ejemplo, en el versículo 7 de Apocalipsis 1, hablando del centro de este capítulo, o sea, toda la Biblia, en los capítulos y todo, siempre hay un versículo que es como la base el versículo central, la parte central del pasaje. En este caso es el versículo 7, que el versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo les mencioné, creo, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que ya habíamos visto una parte de esto, que el término o la palabra revelación, sí, yo les mencioné que la palabra revelación nosotros habíamos hablado que significaba retirar o quitar por completo, descubrir. La idea que nos da de descubrir es la idea como cuando, si usted ha ido una vez a un teatro, yo he ido a un teatro, hay como una tela, una manta, ¿verdad? Vamos al teatro y vamos a ver una obra de teatro, ¿verdad? O un tipo de arte o lo que sea. Por ejemplo, hay una cortina. No podemos saber lo que hay detrás de la cortina hasta cuándo nos damos cuenta que hay detrás de la cortina. ¿Hasta cuándo podemos ver lo que hay detrás? Hasta que es corrida esa cortina.
Entonces, esto, mis hermanos, es como un significado de revelación. Es básicamente lo que hizo el Señor, revelarnos, quitarnos esa cortina. Ahora, yo solo quiero que observemos de una manera muy rápida la frase en el versículo 1 que dice para manifestar. En el verso 1 que dice para manifestar. Esta frase, mis hermanos, tiene que ver, no tiene que ver con revelar en el sentido de Apocalipsis. Esa para manifestar, no, en el original no es Apocalipsis, no. Esta viene del griego, esta que es para manifestar, viene del griego Deik Numi, del Strong 1166. Deik Numi. Se los voy a deletrear por si la quieren apuntar. D de dedo, E-I-K-N-U-M-I. Deik Numi. Perdón. Esta palabra denota, mis hermanos, denota, es algo como mostrar, declarar o mostrar probando y explicar. Eso es lo que significa esta palabra. Si nosotros vamos al texto y lo vemos en el versículo, nosotros vemos algo ya claro, que este mensaje, básicamente lo que el mensaje está diciendo, se lo está mostrando. Jesús se lo está explicando a Juan. Pero si ustedes y yo leemos y prestamos atención, vamos a ver que dice también, no solamente dice para manifestar, continúa otra que dice a sus siervos. Pongan atención, a sus siervos. Si bien es cierto, Juan es el que está recibiendo el mensaje, pero al decir que también a sus siervos, nosotros podemos intuir que este mensaje en el plan de Cristo es para toda la iglesia, de todas las épocas y de todos los tiempos. ¿Me doy a entender? Es decir, el Señor da la revelación de Dios para explicar, para mostrar con pruebas y declararnos las cosas que van a suceder. Y no solo que van a suceder, que nosotros, uy, eso es lo que va a pasar, no, que su iglesia también esté como vigilante, preparada para que no nos tomen de manera desprevenida, que no nos tomen de manera desprevenida. Entonces, mis hermanos, este libro, al recorrer la cortina de esta revelación de Jesús, se muestra en el sentido, ¿en qué sentido habla? En que le pertenece a Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús es quien hace la revelación. Entonces, nosotros podemos decir que la revelación de Jesús, Jesús es el objeto, por así decirlo, es el objeto revelado en esta visión, en este libro del Apocalipsis. Así que nosotros podemos decir o concluir que el inicio del libro del Apocalipsis ya se nos está mostrando la verdad más importante, la verdad más fundamental de este libro. ¿Cuál es la verdad? Contéstenme ustedes ahí. ¿Cuál es la verdad más importante de este libro? Si se nos está mostrando que es Cristo el objeto de la revelación, ¿cuál es la verdad más importante de este libro? El mismísimo Jesucristo. ¿Qué nos muestra? Yo les puedo decir, alguien me podría decir, no, hombre, es que este libro nos muestra a nosotros al anticristo. ¿Será el anticristo? No, mis hermanos. ¿O será esa la verdad más importante, que aparece el anticristo? No, mis hermanos. ¿O que se nos muestra el juicio de Dios? Tampoco. Luker, que se nos muestra entonces la calamidad que va a venir a la tierra. No, mis hermanos. Luker, entonces que se nos muestra el misterio de la gran Babilonia con todo su detalle. Tampoco, mis hermanos. Mucho más que todo ese tipo de cosas, que las bestias, que el 666, que el ajenjo, que las langostas, mucho más importante que todo eso, el punto central de este libro, el punto principal, y que ustedes y yo tenemos que entender, es que se nos muestra la revelación de Jesucristo en su gloria, es decir, a Cristo glorificado. Y si nosotros atrapamos, por decirlo de esta forma, atrapamos todo lo demás, lo que acabamos de mencionar, todo lo que mencionamos, ¿verdad? Por ejemplo, atrapamos todo lo que tenga que ver con el anticristo, que la bestia, que los 10 cuernos, el juicio de Dios, que va a ser terrible.
lo que va a pasar en la tierra, el misterio de la Babilonia revelada, de estos tiempos, pero atrapamos todo eso, pero se nos olvida o nos olvidamos del punto central, que es Cristo Jesús, vamos a estar muy, pero muy equivocados en la interpretación de este libro. Y repito, Cristo es el centro de toda la Biblia, no solo del Apocalipsis, pero este libro nos invita a que nosotros iniciemos de este punto, es decir, vamos a estudiarlo, vamos a conocer todo lo que se nos quiere dar, pero partiendo del punto central. ¿Cuál es? Cristo es el centro principal. Entonces, cuando a Juan, al apóstol Juan, se le dice, estas cosas deben suceder pronto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pregunto, ¿qué tan pronto es pronto? ¿O qué tan cerca es cerca? ¿Qué tan pronto es pronto? ¿Qué tan cerca es cerca? Bueno, mis hermanos, aquí yo se los voy a ir eh, eh, diciendo. Entonces, pronto, la palabra pronto y la palabra cerca son, en realidad son términos relativos, realmente son términos relativos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Recordemos, mis hermanos, pongan mucha atención, no se pierdan, porque con una cosa que se pierdan van a quedar descuadrados. Recordemos que esta línea de tiempo es la línea de tiempo de Dios. Y no se nos puede olvidar esto. Esto no es el tiempo del hombre. Porque, por ejemplo, ya nosotros llevamos 2025 años en la historia y sigue continuando la historia al filo de la consumación, porque ya han pasado, como dije, más de 2000 años. O sea, todas las cosas siguen corriendo de manera paralela con ese filo. Vamos hacia el filito. No corriendo, quiero que entiendan, no corriendo hacia un borde distante nada más, no. Más bien cumpliendo todos los planes y propósitos de Dios, pero dentro del tiempo de Dios, no del tiempo de nosotros. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de decir, Cristo viene pronto. Yo me acuerdo cuando en el 87, cuando yo estaba, 85, 87, y yo estaba todo chiquillo, cuando yo todavía escuchaba mensajes que decían, Cristo viene pronto, siempre hemos escuchado, Cristo viene pronto. Y eso es una gran verdad y decimos nosotros amén, claro. Pero la realidad, mis hermanos, que en ese pronto está dentro del margen del tiempo de Dios, o mejor dicho, del reloj de Dios. Y nosotros no podemos pensar, fíjense muy bien en esto, no podemos pensar ni en adelantarnos ni en atrasarnos. La palabra pronto, quiero que lo tengan ustedes, la palabra pronto es la antigua frase griega entakei, en, separado, takei, como decir taco, pero con Q, takei, entakei. Esta palabra pronto, como dije, en la frase griega es entakei, del Strong 5034, que significa muy rápidamente, significa de golpe, que va a suceder de sorpresa, inminente, repentino o con velocidad. Eso es lo que significa. Es decir, la idea no es que el evento pueda ocurrir en esa palabra pronto, pero sí que va a suceder de una manera repentina, de una manera inminente. Es decir, cuando ustedes y yo menos lo estemos esperando. Así es sencillo. Eso es lo que significa, estas cosas deben suceder pronto, de una forma inminente, o sea, va a pasar, punto, no hay otra. Luego dice, ahí seguimos en el texto 1, si mal no me equivoco. Ajá. Sigue otra parte que dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, fue enviado un ángel para revelarle a Juan todas estas maravillas, todo lo que nosotros tenemos en el Apocalipsis. Y nos está hablando que quien escribió el libro del Apocalipsis, que ya lo habíamos mencionado, fue el apóstol Juan. Y la mejor evidencia que apunta al apóstol Juan como el escritor del Evangelio de Juan, por ejemplo, que Juan escribió el Evangelio de Juan, también las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, pues es el autor del Apocalipsis. Ya lo vimos y lo comprobamos. Pero aquí, en este caso, ojo, pongan atención, en este caso,
Pongan mucha atención, en este caso fue por medio no de una de las cartas, no, sino que en Apocalipsis es por medio de un ángel que Juan recibe la revelación. Aquí la palabra ángel, mis hermanos, para las personas que no saben, yo creo que la gran mayoría sabe, pero para los que no saben, la palabra ángel se refiere a sí se refiere a un ángel, pero la palabra ángel es un enviado, es un mensajero, eso significa ángel, mensajero. Este ángel es un mensajero de Dios y repito, eso es lo que significa ángel, mensajero. Y muchas de las señales y visiones de este libro de Apocalipsis vinieron a Juan por medio de la administración de este ángel. No se dice cuál ángel. Y luego nosotros encontramos también ahí en Apocalipsis 1, en el versículo 2, encontramos otra frase más en los inicios de Apocalipsis, ¿verdad? Que ya leímos. ¿Qué dice? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Me detengo. ¿Qué significa, mis hermanos? ¿Qué significa esto de que ha dado testimonio de la palabra de Dios? Quiere decir que en este prólogo nosotros vemos que Juan sabía que este libro era una santa escritura, era la palabra de Dios. Él daba testimonio de la palabra de Dios. Él sabía que era una santa escritura, una sagrada escritura, porque él la llama una revelación de Dios, no revelación de Juan, sino una revelación. ¿Qué pasó? No se arriba, no, también no se escucha, se va Baje aquí. pegando y pegando y Entonces, pegando. ven aquí. Entonces, la llama una revelación de Dios. Él sabía que esta revelación venía del Padre por medio de Cristo Jesús y no de un simple humano, mis hermanos. No era solo un ángel que se le ocurrió bajar y decirle a Juan, no era un ángel el que traía el mensaje, sino que este ángel fue guiado, dirigido y enviado y ordenado por Cristo Jesús, o sea, por Dios mismo, a que llevara ese mensaje. Luego al final, mis hermanos, del versículo 2 y en el verso 3 nosotros encontramos que dice lo siguiente. Pongan atención. Y aquí presten mucha atención. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Qué significa todo esto, Luker? Por favor, díganos. Bueno, mis hermanos, que el libro del Apocalipsis está ofreciendo, pongan atención, para aquellas personas, de una vez se los digo, que rechazan escuchar o leer o conocer de este libro, vean lo que va a pasar. Que el libro del Apocalipsis está ofreciendo una particular y única bendición a aquel o a aquellos que leen y guardan el mensaje de este libro. Esta, mis hermanos, es la primera de 7 bendiciones de Apocalipsis que nosotros vamos a encontrar. Les voy a dar y les voy a leer los textos para que ustedes los tengan de donde nosotros encontramos estas 7 bendiciones dadas en el libro del Apocalipsis. Y otra vez, recordemos qué número estamos viendo. Son 7 bendiciones. ¿Qué número estamos viendo? El número 7. Ya comenzamos otra vez con el número simbólico, el 7, que es muy importante. ¿Qué significaba el 7? Pues escríbanlo ustedes ahí, si se acuerdan. ¿Qué significaba el número 7? ¿Qué significaba? Significaba completo, perfección, entre otras más, pero eso es lo que quiero rescatar aquí. Entonces, esto nos quiere decir, mis hermanos, que es la bendición perfecta y completa de Dios. Eso es lo que significa. Entonces, en Apocalipsis 1:3, aquí aparece la primera, la que ya estamos leyendo, ¿verdad? Que dice, bienaventurado el que lee y guarda las cosas en ella escritas. Antes, antes de ver los otros versos, veamos esta palabra, la palabra que dice y guarda, guarda. Esta palabra guarda viene de una palabra griega que es tereo, no teleo, tereo con R, T-E-R-E-O, tereo, del Strong 5083. Esta palabra, mis hermanos, significa observar, dar atención, de guardar mandamientos. Sencillamente, si ustedes lo quieren ver lo sencillo, esta palabra se traduce sencillamente como obedecer. Así de sencillo. Guardar se traduce como obedecer. Voy a darles el otro texto que es Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Ahí vemos otra de las bendiciones para que antes de ver las bestias que vamos a analizar, pongamos el centro en la bendición del Señor.
Apocalipsis 14:13. Dice, y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado otra vez el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados otra vez los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y Apocalipsis, para corregir aquí, una corrección ya. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mis hermanos, ahí están las 7 bendiciones y vamos a encontrar esas bendiciones dadas de parte de Dios. Pero ¿para quiénes son estas bendiciones? ¿Para quiénes son? Lo acabamos de leer. A los que leen y guardan, a los que leen y obedecen. Y acuérdense que la palabra, otra vez repito, guardar no es memorizar. Si usted memoriza, gloria a Dios, pero no es memorizar. La palabra guardar significa poner por obra, por obediencia, practicar lo que el Señor nos está o nos enseña en este libro. Ahora, esto quiere decir, mis hermanos, que aquellos que descuidan la lectura de este libro de Apocalipsis, que son muchas personas que no les gusta leerlo porque les da miedo, pregunto, como ellos no lo leen y lo desechan, ¿qué van a perder todas estas personas al no hacerlo o al no leerlo, al no leerlo o escucharlo? ¿Qué van a perder? Perderán las bendiciones. Y déjenme ponerles un ejemplo. Déjenme ponerles un ejemplo de iglesias, o por lo menos una iglesia, que ya practica o practican el no querer nada con este libro del Apocalipsis. Por ejemplo, se dice que la iglesia anglicana, yo no sé si ustedes han oído hablar de la iglesia anglicana omite virtualmente el libro de Apocalipsis. Generalmente se dice que ellos no lo abren en sus lecturas, ni en su adoración pública, ni en sus devociones o devocionales privados. Ellos no lo leen ni nada. Y mis hermanos, nosotros hasta lo cantamos. Así debería de ser la adoración que le rindamos al Señor. Ahí está en este libro. No cantamos el anciano de días también y un montón que vienen con frases, palabras que tiene el Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, las devociones privadas que ustedes y yo tengamos, ahí debe estar este libro. En nuestra lectura regular de la Biblia debe aparecer este libro. Y claro, qué mejor si aprendemos a estudiarlo y aprendemos a conocerlo. Esta es una actitud típica, mis hermanos, que hay de rechazo hacia el libro del Apocalipsis. Y muchas personas creen, y fíjense lo que creen, que solamente los fanáticos quieren profundizar en este libro. Les pregunto a ustedes, ¿me pueden responder? ¿Cuántos de ustedes son fanáticos? ¿Será usted fanático por leer este libro? ¿O está loco o algo así? Así nos dicen mis hermanos, pero no lo somos, ni locos ni fanáticos. En realidad este libro para cualquiera debe de ser una bendición. O sea, bienaventurado, bendecido, favorecido, dichoso, dichoso. Nos dice la escritura, el que lee y guarda las cosas escritas en este libro. Afortunadamente, el apóstol Juan nunca dijo que deberíamos de entender todo el libro del Apocalipsis. Claro, para ser bienaventurados, no necesitamos entenderlo todo. Ustedes van a leer cada uno de esos textos y no dice en ningún texto que ustedes y yo tenemos que entender el libro a plenitud. Aquí dice
que si leemos y guardamos, si aplicamos lo que debemos de aplicar. Y sí, hay ciertas cosas que son muy difíciles de entender en este libro, evidentemente las cuales solamente pueden ser entendidas mientras nosotros observamos hacia las cosas que Dios nos va revelando. Pero podemos ser bendecidos al leer y escuchar. Y Dios nos dará el entendimiento conforme Él vaya queriendo hacerlo. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Vamos todos claros? Me parece que sí, espero. De seguro, mis hermanos, nosotros podremos leer y estudiar el libro de Apocalipsis. Y ahora, si pasan 2, 3 años y lo volvemos a leer nuevamente o a estudiar, les aseguro que van a volver a salir cosas nuevas. Siempre va a ser así, porque la palabra de Dios, recuerden que encontramos la inescrutable sabiduría de Dios. Y esta promesa, mis hermanos, de bendecirnos, nos da más razones para saber que el apóstol Juan creía que este libro era una santa escritura, una sagrada escritura. Amén. Ok. Van ustedes, si ustedes están escribiendo, si están apuntando, pongan 2 puntos que les voy a dar. Punto número 1. Punto número 1. El primero, las palabras, el que lee y los que oyen. Número 1, las palabras, el que lee y los que oyen. Entonces, esto nos muestra, mis hermanos, que este libro era para ser leído de manera pública, justo como cualquier otra escritura aceptada. Número 2, el punto 2. La promesa de bendición en sí misma nos muestra que Juan tenía este libro como una sagrada escritura. Ya lo repito. La promesa de bendición en sí misma nos muestra que Juan tenía este libro como una sagrada escritura. Vean, fíjense, mis hermanos, en el mundo judío, por ejemplo, tal bendición de la que estamos ahorita hablando nunca podría ser pronunciada en un simple libro humano, solamente en un libro sagrado como lo es la escritura, o sea, la Santa Escritura. Otra vez, mis hermanos, Apocalipsis 1. Dejamos ahorita ya los versos del 1 al 3. Vayamos ahora al capítulo 1, versículo 4 al 6, para ir viendo esto. Hasta ahorita vamos claros, vamos comprendiendo lo que estamos estudiando. Ahí lo pueden escribir. Apocalipsis 1, del 4 al 6, dice lo siguiente, ya se los leo. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿En dónde están? En Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a analizar, mis hermanos, estos versículos de lo que acabamos de leer. Número 1, o primero, el texto menciona 7 iglesias que están, ¿en dónde están estas iglesias? Están en Asia Menor. Están del lado de Asia Menor, o sea, por el lado de Turquía y todo ese asunto. Esta carta, mis hermanos, fue originalmente dirigida, como ya lo habíamos visto, a quienes eran los destinatarios. Esta carta fue originalmente dirigida a estas 7 iglesias que están, ¿en dónde? En Asia. Y que fue dicho por Juan. Vean esto, mis hermanos, espero que se vea bien, para que veamos esto. Ok. Para ver un momento, para saber que lo estoy apuntando bien. Ok. No sé si ustedes lo pueden observar bien. Aquí está Asia Menor, esta es el área de Turquía. Por aquí está todo el área de Turquía. Ya les enseño el otro mapita que tengo. Aquí está Grecia. Aquí estaban ubicadas las 7 iglesias, en estas zonas. Ahí donde está el círculo rojo. No sé si lo pueden ver bien. Ahí estaba ubicado. Ahora, para que ubiquemos esto aquí en que yo lo saqué por Google, Acá, en esta zona, en esta, ¿ven? Aquí era donde estaban ubicadas estas iglesias. Aquí abajo está Israel. Aquí lo pueden ver.
para que nada más ustedes se ubiquen de una forma como geográfica, así digamos, observándolo nada más. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. Pero ojo, no sé si lo pudieron ver bien ahí, que Mónica me avise cualquier cosita. Ok, versículo 4 dice, lo primero que dice Juan es, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Entonces, primeramente, mis hermanos, este es un mensaje en primer lugar de salutación, o sea, un mensaje de saludo a cada una de estas iglesias a quienes se les está escribiendo, deseando estas características sobre cada una de estas iglesias. Recordemos, hola, Roro. ¿Me haces un favor? ¿Me puedes traer la botellita del agua fría? Por favor. Recordemos, mis hermanos, qué importante es la gracia de Dios. Yo no sé, hago la pregunta, ¿cuántos entienden la importancia de la gracia de Dios? Y si lo entienden, entonces entienden el por qué ustedes y yo estamos hoy aquí, el por qué seguimos a Jesús, porque tenemos una nueva vida, porque tenemos al Espíritu Santo, porque tenemos todas las bendiciones, tenemos todas las bendiciones de la salvación, seguramente lo van a entender, porque todo es por la gracia de Dios. Que sin esta gracia de Dios, mis hermanos, ustedes y yo, no podemos hacer absolutamente, gracias Rose, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, mis hermanos, imagínense, dice Juan, gracia y paz a vosotros. Ojo, vamos paso a paso. La palabra gracia viene de un vocablo griego que es la palabra caris, con C. Caris, como decir carismático, caris, del Strong 5485. Esta palabra indica favor. Pongan atención lo que significa gracia. Esta palabra significa favor de parte del dador, en este caso Dios, y gratitud de parte del que lo recibe, o sea, nosotros. Qué importante, mis hermanos, es la gracia para nuestra vida. Qué importante cuando ustedes, por ejemplo, oran por alguien y que la gracia de Dios sea derramada sobre la vida de esa persona. Por ejemplo, si usted tiene hijos, yo tengo una hija, mi esposa y yo tenemos una hija, quizás, ahora, supongamos que usted tiene hijos y que ya son grandes. Quizás alguno de ellos no anda en buenos pasos, tal vez no anda en buenos pasos, pues, ¿qué podemos decirle? Pues que la gracia de Dios pueda alcanzar la vida de este joven, de esta joven. Y si usted tiene hijos que son bendecidos, recuerden que nunca se les olvide la gracia de Dios, que nunca se les debe olvidar. Es muy importante, mis hermanos, aquí el mensaje que está dando de la gracia. Pero, por otro lado, también vemos que no solo habla de gracia, sino también habla de la paz. La paz que es tan importante, la paz del Señor que debe de reinar y que debe gobernar nuestros corazones. Hago una pregunta. ¿Creen ustedes que es necesaria la paz sobre nuestras vidas en un mundo cada vez más difícil y caótico? En un mundo cada vez más inmoral, en un mundo lleno de violencia y de maldad. Necesitamos la paz de Dios. Claro que la necesitamos. Y obviamente, mis hermanos, la revelación de las cosas futuras que se van a ver del capítulo 4 en adelante, las iglesias debían de entenderlas y de estar preparadas para todo eso. Y vamos a ver también el por qué. Porque cada iglesia, mis hermanos, tenía algo que era necesario de corregir. Entonces, aquí nosotros vemos esta paz, una paz que debe de gobernar nuestro corazón, el corazón suyo y el mío. Y que no se nos olvide, nosotros queremos saber las cosas futuras, sí, queremos entenderlas, sí, pero primero tenemos que tener a Jesús como el centro de nuestras vidas. Amén. Ahora, hablando de la palabra paz, paz en este texto viene de una palabra griega que es la palabra eirene, así como suena, eirene. Del Strong 1515. Y aquí, esta palabra paz nos habla obviamente de paz, de bienestar y tranquilidad. Pero en este texto esta paz no hace contraste con el tema de guerra, como decir que están paz en medio, paz para calmar la guerra. No, no está hablando de guerra.
No hace contraste con la guerra, es decir, lo que está hablando es no es relaciones armónicas entre personas, es lo que quiere decir. Entre naciones, amistad, que no es de ausencia de agresión, no está hablando de esa paz. Porque a veces nosotros decimos, mira, es que hay guerra, está Rusia contra Ucrania, es que ojalá que haya paz. No, no está hablando de ese tipo de paz. Entonces, no es un contraste en ese sentido, sino es una paz, una tranquilidad en el sentido, ¿verdad? Pero con el espíritu. Ahora, y segundo, que la paz del Señor esté reinando sobre nosotros en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo. A eso se refiere. O sea, usted puede estar viviendo en medio del caos, pero estar con la paz del Señor. No porque los demás estén agarrando, o no porque hicieron un tratado de paz, es porque el Señor está reinando en nosotros, por lo tanto, podemos estar en paz con el Señor. No sé si me di a entender, espero que sí, cualquier cosa ahí me dicen. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 2, vamos a leer sobre esta paz y cómo nos vino esta paz. Vean lo que dice. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición, de verdad, mis hermanos, porque aún la paz de Dios no la podríamos tener si no hubiera sido por Cristo, si no hubiera sido por su gracia. Porque dice el versículo 2 de Romanos 5, 2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y cuando se refiere, mis hermanos, a esta gracia, esta frase que dice, a esta gracia, está hablando de nuestra salvación, de nuestra justificación, el ser dirigidos a Dios no como culpables, no como condenados, sino como inocentes presentados ante Dios. Sigue diciendo, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, mis hermanos, la esperanza de que un día veremos a nuestro Rey Jesús cara a cara, face to face, y podremos estar con Él por toda la eternidad. Amén. Espero que sí, amén. Ahí en el versículo 4 de Apocalipsis 1 dice, aparte de hablar de esta salutación, ¿verdad? De gracia y de paz, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Pongan atención porque aquí se cometen muchos errores, incluso hasta doctrinales, por no entender ciertas cosas de las personas, ¿verdad? Que las personas se inventan cada cosa que de verdad yo digo, man, ¿por qué no estudian de verdad? Y no les da la gana, no les da la gana, no quieren. Se les ofrece y no quieren, pero bueno, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, delante de su trono. Antes que a las iglesias, antes de hablar de las iglesias, yo me quiero dirigir a este punto. Recordemos algo. ¿Qué número estamos viendo hasta el momento? ¿Qué número es este que estamos viendo? El número 7. 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí es muy evidente, mis hermanos, que puede surgir la pregunta. Es bueno que surjan las preguntas, por favor, porque mucha gente habla y enseña cosas equivocadas porque nunca preguntan. Entonces, ¿a qué se refiere Luker esto de los 7 espíritus? Yo les voy a dar una respuesta inmediata, no voy a darle vuelta a nada. Se refiere al Espíritu Santo, ya lo voy a desglosar un poquito. Se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la perfección y a la plenitud del Espíritu Santo que están delante del trono. Hay personas, mis hermanos, que al no conocer y no entender esto, han dicho cualquier cantidad de cosas erradas, separando y dando ideas de lo que no, de lo que para ellos es cada uno, supuestamente ellos, ¿verdad? Lo que es cada uno de estos 7 espíritus. Es similar como cuando hay personas que toman el fruto del Espíritu Santo. Unos dicen, bueno, yo sí tengo el fruto del amor. No, es el fruto. Es un solo fruto. No son los frutos. Entonces la gente comienza a separar, dice, bueno, yo sí tengo amor, tal vez no tengo mucha paciencia. No, es que el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros, ir creciendo constantemente.
No es que todo se da de un solo golpe, va madurando poco a poco, pero es un solo fruto. Es igual que en este caso de los 7 espíritus. Hay gente que enseña, bueno, el espíritu de esto, el espíritu de lo otro, y empiezan a enseñar cosas que no saben. Pero bueno, entonces, repito, no es que haya 7 espíritus diferentes de Dios, sino que el espíritu de Jehová tiene estas características y las tiene todas en plenitud y en perfección. Por ejemplo, para poder sustentar esto que estamos hablando, vamos a ver o voy a leerles Isaías capítulo 11, versículo 2. Este texto nos da un panorama más descriptible del Espíritu Santo en estos 7 espíritus representados ahí. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, pongan atención, dice Isaías 11, 2, y reposará sobre él, sobre Cristo, aquí está hablando de Cristo, y reposará sobre él, sobre Cristo, el Espíritu de Jehová. ¿Qué va a reposar sobre Cristo? El Espíritu de Jehová. ¿Qué va a reposar sobre nosotros si nosotros somos hijos de Dios? El Espíritu de Jehová. Luego el segundo, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7. Aquí nosotros vemos a estos 7 espíritus representados que muestran o nos muestran la plenitud y la perfección del Espíritu Santo. Cuando ustedes y yo recibimos al Espíritu Santo, vean lo que recibimos. 7 puntos les voy a dar. Cuando ese texto Isaías está hablando de Cristo, pero usted al ser hijo de Dios y yo ser hijo de Dios recibimos al Espíritu Santo, recibimos en primer lugar, nosotros al recibir al Espíritu Santo, nosotros recibimos el reposar del Espíritu Santo. Eso es una de las funciones del Espíritu Santo. ¿A qué? Ayudarnos, traernos consuelo, que significa que tiene que ver con ese reposar. Número 2, es el espíritu de sabiduría. Desde el momento, mis hermanos, en que ustedes y yo llegamos al Señor y recibimos al Espíritu Santo, no me vengan con la historia de que ustedes no han recibido sabiduría de Dios. O pregunto, ¿o todavía usted le cree a la persona que le dice que usted no sirve para nada? Que usted es un inútil, que usted es una floja o un flojo. Ay, es que usted está feo, horrible, o calvo, o visco. Usted le cree a la persona, no importa, aunque esté calvo o visco, usted ya no depende de las frases negativas o de las palabras negativas. O usted todavía le cree a ese tipo de personas. ¿Ustedes le creen a ellos o le creen al Señor? Número 3, el espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo, o sea, que nos aconseja, que nos ministra en momentos necesarios de nuestra vida. Número 5, espíritu de poder, o sea, con el poder nosotros, con el que podemos vencer las circunstancias en la vida, situaciones en la vida. Sin ese poder del Espíritu Santo, nos podemos volcar en la vida. Y yo no sé el tiempo que ustedes tengan de estar en el Señor y de haber visto, por ejemplo, momentos complicados en sus vidas. Y supongamos que ya hemos pasado, bueno, sí, estamos pasando momentos difíciles, pero uno se puede decir, ¿cómo me sostuvo el Señor? ¿Y cómo nos sostuvo? Solo por su Espíritu Santo. Punto número 6, espíritu de conocimiento. Aquí, cuando hablamos de conocimiento, yo pregunto, ¿cómo es que usted entiende la escritura hoy? ¿Cómo comprende la palabra, la revelación de Dios? Bueno, esa es parte de la labor del Espíritu Santo. Y número 7, espíritu de temor de Jehová. Vean, mis hermanos, vamos claros hasta el momento. ¿Se va comprendiendo todo bien? ¿No estoy cantinfleando? Entonces, mis hermanos, vean, los 7 espíritus de Dios en el libro del Apocalipsis son una referencia al Espíritu Santo en la perfección de su múltiple ministerio. Estos son, o estos 7 aspectos, mejor dicho, del Espíritu Santo de Dios, no son las únicas características del Espíritu Santo, pero están agrupados en 7 para mostrar la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Amén. ¿Me van comprendiendo? ¿Sí? Entonces, hemos sido guiados por el Espíritu Santo al temor,
al temor de Dios, al temor de Dios a aprender. Y recordemos que al principio la sabiduría, recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que aquí se nos describe a Jesucristo lleno del Espíritu Santo en estas características, en ese texto de Isaías 11:2. Y como nosotros también debemos estar llenos del Espíritu Santo, pues tenemos también eso. Entonces, no se nos olviden, mis hermanos, debemos estar llenos, buscar la llenura. Como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, qué importante es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, a ver, pensemos un poco y digamos, ahorita vamos a entrar al conocimiento de eventos futuros, de cosas que van a suceder, entre ellas el rapto de la iglesia, pero la pregunta del millón es, ¿ocuparemos nosotros estar llenos del Espíritu Santo para cuando se dé ese evento? Bueno, si ustedes se acuerdan cuando vimos en el estudio bíblico de Mateo, ustedes se acuerdan de las 10 vírgenes. ¿Cómo tenían que estar las lámparas de estas 10 vírgenes? Tenían que estar llenas de aceite. Pero, ¿llenas de qué? De aceite. Y mis hermanos, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo que es sumamente importante. Amén. Espero que sí, amén. Ahora sí, vamos al versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Ya vimos el 4 de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice el verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, mis hermanos, aquí comienza a mostrarse ya esta revelación de este Cristo glorioso. Nos revela la gran fidelidad de Jesús, quien es nuestro testigo, el primero en resucitar como la esperanza para nosotros, quien controla todas las cosas como Dios. Así de sencillo. Jesús, como Dios, Él controló su nacimiento, controló su muerte, controló su resurrección y controla a la iglesia porque le pertenece a Él. Y todo esto, mis hermanos, todo esto es por el amor incondicional con que Cristo nos ha amado. Mis hermanos, es el mismo Cristo que debe de ser el centro de nuestras vidas, el centro de nuestra confianza, antes que cualquier evento futuro. Antes de cualquier evento, Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Juan capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo estas palabras. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros, mis hermanos, leemos el contexto, por ejemplo, del capítulo 16 de Juan, nos vamos a dar cuenta de lo que Jesús les estaba profetizando a sus discípulos, lo que ellos iban a vivir, lo que ellos iban a pasar y lo que iban a sufrir en el tiempo después de la partida de Cristo. ¿Qué les iban a pasar? Los iban a sacar de las sinagogas, a algunos los iban a matar, creyendo que servían a Dios. Por ejemplo, ¿qué hacía Saulo? ¿Qué hacía Saulo? Él perseguía a los cristianos y participaba incluso en las muertes de los cristianos, Saulo pensando que él estaba sirviendo a Dios, por poner un ejemplo de Saulo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, van a tener aflicción, van a tener presiones, pero confíen, porque va a haber presión en el mundo. Y esto se puede aplicar a muchas cosas. Lo aplicamos, por ejemplo, cuando alguien está pasando una aflicción o está pasando un problema y las necesidades, y quienes están pasando también un momento difícil. Pero también cuando dice, en el mundo tendremos aflicción, que de una de sus definiciones es presión. Aquí hago un paréntesis, ¿verdad? Nosotros tenemos una hermana, Alexa, ¿verdad? Alexa es una hermana de la congregación. Alexa, si puede escribir, póngalo ahí, porque Alexa, como todos, yo tengo mi emprendimiento y la estamos pulseando, ¿verdad?
hago varias cosas y la estamos pulseando ahí. Sorry por el anuncio, pero Alexa, ella hace uñas y está dando clases para hacer uñas. Yo no sé nada de eso porque no sé hacer uñas, pero ella sí sabe, ella es experta para que ayuden, nos ayudemos entre nosotros como hermanos. Si usted tiene un hermano que está pasando una necesidad, vaya primero con él si él tiene un emprendimiento. Si usted necesita algún arreglo de lo que sea, llámenos a nosotros que sabemos hacer algo. De ahí, ya si en el presupuesto no se da, bueno, hay otras opciones. Pero ayuda a los hermanos que están en algún tipo de dificultad. Alexa, porfa, escriba ahí, ponga su número, su teléfono, ella da clases, ella hace uñas, está dando clases de eso, cómo hacer uñas y todo eso, para que la apoyen también todos. Ponga ahí el numerito si es posible y diga yo soy Alexa, la de las uñas, sin temor y sin temblor, puede hacerlo. Continúo, era un breve anuncio. Entonces, ya dije, una de las definiciones de aflicción es presión, ¿verdad? Entonces, esto, mis hermanos, este es un mundo cada día más caótico, un mundo donde se aproximan los tiempos finales y vemos países, sobre todo, por ejemplo, aquí en nuestro continente americano, hay países del sur, ¿verdad? De Sudamérica, que están sufriendo consecuencias, por ejemplo, de la economía. Por ejemplo, Argentina. También incluso, ¿cómo se llama? Venezuela, que han tenido una devaluación increíble en sus monedas, en su dinero, pues. Y otros países más, no solo ellos. Pero ojo, ojo, y Costa Rica no creamos que nos estamos quedando atrás. No, no, no. Para allá vamos. Para allá vamos y no nos pellizcamos. Proverbios. Vamos a Proverbios para avanzar un poquito más rápido. Proverbios 3, capítulo 3, versículos del 5 al 12. Proverbios 3, del 5 al 12, dice lo siguiente. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Todo esto, mis hermanos, que hemos leído desde la confianza, desde no apoyarnos en nuestra propia prudencia, desde el hecho de tener temor a Jehová, de apartarnos del mal, para que estemos bien físicamente, para que tengamos un corazón generoso de darle al Señor a su obra y a quien también tenga la necesidad, pero sobre todo para soportar cuando el Señor nos tenga que disciplinar, porque su venida está cerca. Amén. Ahora, voy a darles unos punticos aquí, 3 puntos que voy a decir. El primer elemento, el número 1, el primer elemento del título que se asigna a Jesús indica que él, hablando del versículo, que es el testigo fiel. Esta expresión, mis hermanos, se aplica en primer lugar a su papel como mediador de la revelación que recibió de Dios. Número 2. En segundo lugar, Jesús es el primogénito de los muertos. Este título, mis hermanos, también aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 18, donde a Cristo se le declara soberano de la iglesia en virtud de su resurrección de los muertos, que dice Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Número 3. En tercer lugar, mis hermanos, si dar un testimonio fiel llevaría al martirio, entonces el creyente debe recordar que Jesús es el mártir por excelencia, es el primogénito de los muertos. En tanto que Cristo resucitado, que Cristo resucitado, Jesús ejerce ahora un control soberano y de igual modo también los fieles participarán en su reinado, como lo dice Apocalipsis 20, del 4 al 6. Por ejemplo, voy a decirles el texto del Salmo 89:27 es también la fuente del tercer elemento del título, que dice,
Salmo 89, 27 dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, mis hermanos, como Jesús, como primogénito de los muertos, Jesús se convierte en el más excelso de los reyes de la tierra. Y esta expresión apunta hacia adelante a su plena manifestación como rey de reyes, ¿verdad? Como lo menciona Apocalipsis 17:14 y Apocalipsis 19:16. Lo que el diablo, por ejemplo, le ofreció a Jesús a cambio de su adoración, ¿se acuerdan en aquel momento en Mateo 4:8 que dice, todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos te los doy, ¿verdad? Si apostrado me adorares. Jesús los consiguió todos por medio de su fiel obediencia hasta la muerte. O sea, no tuvo que adorarlo para conseguirlo, lo obtuvo. Entonces, al final de cuentas, Jesús viene por sus hijos y es necesario que sus hijos e hijas estemos listos para regresar a casa. Estamos en la escuela de la vida, pero un día, mis hermanos, vamos a regresar a casa. Amén. Seguimos. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5, la segunda parte hasta el versículo 6. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, mis hermanos, Cristo en el verso anterior nos dijo que nos amó y nos limpió de nuestros pecados. Que no, no solamente nos amó y nos limpió de nuestros pecados, sino que también por su amor nos dio el privilegio, o nos ha dado el privilegio de ser reyes y sacerdotes con él. Son dos funciones muy importantes en el contexto de la Biblia. Una son reyes y otra sacerdotes. Pero recuérdenlo, reyes con R minúscula, ¿verdad? Porque el Rey de Reyes es Cristo Jesús. Él nos ha dado ese privilegio de reinar, de gobernar teocráticamente junto con Él cuando Él establezca su reino aquí en la tierra. Entonces vamos a reinar y yo no sé, voy a ponerles un ejemplo. Yo no sé a dónde los vayan a mandar a ustedes, ¿verdad? A lo mejor a reinar alguna parte o a lo mejor no les toque reinar, porque tal vez tuvieron o tuvimos pérdidas y no ganancias. Y a lo mejor vamos a estar ahí quizás detrás de alguien que esté reinando y nosotros vamos a ser como el servidor público, ¿verdad? Colaborándole a la persona, ¿verdad? Y bueno, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Pero bueno, pero también fíjense bien, no solamente se está refiriendo a eso, también se está refiriendo a este reinado en el que vamos a estar con Él, que también tiene que ver que desde el momento, pongan atención, algunos dicen, bueno, algún día vamos a estar haciendo esa función. No, pongan atención, tiene que ver desde el momento en que nosotros estemos ejerciendo estas dos funciones como reyes, haciendo nuestra función básicamente como embajadores del reino de Dios. ¿Dónde comienza eso? Comienza aquí ya, en lo espiritual, haciendo, o en buena y sana teoría, haciendo bien nuestra función como embajadores del reino de Dios para que los hombres puedan ser reconciliados con Dios. Hay una cuestión ahí que cuando dice, hay gente que, yo no sé si ustedes han visto otras congregaciones que se jactan demasiado diciendo que es que yo soy un rey y un sacerdote. Eso, bueno, cuando nosotros estudiamos en el contexto y buscamos las palabras de todo esto, la palabra lo que nos está diciendo es que Él hizo un reino de nosotros. No dudo que también porque la palabra dice que vamos a reinar con Él, pero también cuando dice, nos hizo reyes y sacerdotes, la palabra lo que está diciendo es que hizo un reino de nosotros para Él. Pero bueno, eso es una cuestión ahí interesante. Y bueno, y todo esto que veníamos hablando, no solamente podemos aplicarlo al tiempo, esto que les estoy diciendo, esto no es de decir, ay, bueno, algún día seremos reyes y sacerdotes. No, esto no solamente lo podemos aplicar a tiempo futuro, podemos aplicarlo en el tiempo presente en esta función. Pregunto, ¿qué hace un embajador? Un embajador es un representante.
¿A quién representa el embajador? Bueno, si un embajador de Costa Rica está en China, él es el representante de Costa Rica. Entonces, nosotros en nuestro caso representamos el reino de Dios. Ya desde aquí, nosotros hacemos esta función como reyes, como embajadores, pero en ese sentido, representantes del reino. Voy a leer, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 20, que dice, voy acelerando un poquito, y todo esto, según dije, sí, 2 Corintios 5, 18 y 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de música, no el ministerio de mimos, no el ministerio de tanta babosada que se inventan. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, no que cantemos, no que los invitemos a la iglesia, sino la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y vean, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahí está su función y la mía. ¿Queremos reinar bien? Obedezcamos a Dios. Seamos buenos embajadores del reino de Cristo, diciéndole a los hombres, reconciliados con Dios. No que canten, no, reconciliados con Dios. Ahora, por otro lado, se nos dice que no solamente vamos a ser reyes, sino también vamos a ser sacerdotes. El sacerdote, mis hermanos, recordemos, era quien podía estar ministrando en la presencia de Dios, recibiendo la revelación de Dios, y hay que hacer o ejercer bien nuestro papel como sacerdotes. Es decir, por un lado intercediendo por los hombres ante Dios, dándoles el mensaje de la palabra, recordando los tiempos que vienen. Eso por un lado. Y por el otro lado, mostrando a Dios a los hombres por medio de nuestras vidas. Les voy a leer un texto que tiene que ver con esto. Está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 8. Todos estos principios aplican con esto, con el sacerdocio. Y vean lo que dice. 1 Timoteo 2 del 1 al 8 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por cuántos hombres dice? Por todos los hombres, no por unos cuantos, por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, perdón, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro a los gentiles en fe y verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Estas características o esas son características de un sacerdote, mis hermanos. Y eso hacía el sacerdote. El sacerdote intercedía por los hombres, por un lado, pero también el sacerdote era representante de Dios ante los hombres. Y nosotros, a través de nuestra vida, debemos representar a Dios y a su reino. Apocalipsis 1:7, ya lo habíamos leído, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los ojos y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, mis hermanos, esta es una descripción que nos habla del retorno de Jesús. Y Juan, al describirlo, aquí lo que él quiere es que nosotros prestemos mucha atención a la venida de Cristo, que esperemos con mucha atención y expectativa la venida de Cristo. El creyente, ustedes y yo, tenemos que estar expectantes, como cuando nosotros decimos, sí, ven pronto, ven, pero ¿cómo? En expectación, con interés. Cristo va a regresar tal como Él lo ha prometido. Él va a volver, amén. Así es. Veamos dos textos y ustedes lo pueden apuntar también.
los vamos a leer, pero lo pueden apuntar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3, nos habla de la venida de Cristo y el cuidado que debemos de tener de ella. Dice segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13. También nos habla de la venida de Cristo y que debemos estar expectantes ante su venida. Dice segunda de Pedro 3, 12 al 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cristo, mis hermanos, se ha ido al cielo, pero no para no regresar y quedarse solamente allá. Se fue para beneficio de la iglesia, para beneficio de nuestra vida, se fue para beneficio de todos nosotros. Pero mis hermanos, Él va a regresar y en primera instancia viene por su iglesia. Él va a venir por nosotros para vivir por la eternidad, nosotros con Él a su lado. Y en segundo lugar va a volver luego con su iglesia para establecer su reino en la tierra por 1000 años, cumpliendo, porque falta eso después lo podemos ver, digamos, en teología sistemática se enseña esto, cumpliendo, él tiene que venir porque tiene que cumplir las promesas hechas al pueblo de Israel que faltan. Cuando Cristo regrese será una revelación significativa para los judíos. Yo no sé si ustedes sabían eso. Eso va a ser un momento glorioso, pues en ese momento su pueblo judío, o sea, el corazón de ellos, ya va a estar vuelto hacia Jesús. Pero luego dice, por ejemplo, el versículo 7, Apocalipsis, capítulo 1 dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Por qué van a hacer lamentación? Debido al rechazo que ellos tuvieron para con Jesús. Esta gente o todos estos grupos de gente y naciones van a lamentarse, pero ya no hay vuelta a la hoja. La oportunidad se terminó. Ahí termina. Versículo 8. Jesús sigue describiendo describiendo la revelación de él mismo, de ese Cristo glorificado. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo, mis hermanos, se revela a nosotros como el principio y el fin. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que todo comenzó por Él, quien participó en la creación, así como Él estará presente al final de todas las cosas. Él será el que juzgará todas las cosas de este mundo. Y esto a nosotros nos habla cómo todas las cosas del mundo y del universo dependen solo de Cristo y están bajo su control absoluto. Y qué tuanis, de verdad, qué tuanis, que este principio quede bien grabado en nosotros. Imagínense, todas las cosas dependen de Cristo, están bajo su control. El mundo, el universo, absolutamente todo. Cuando nosotros llegamos a entender esto y por casualidad estamos, por ejemplo, pasando una situación difícil en la vida económica, familiar, matrimonial, la que sea, pues eso que estamos pasando, cuando nosotros entendemos esto, que Cristo todo lo tiene, que entendemos que mi situación de economía, de matrimonio, de salud y eso, no es el universo, no es el mundo. Ese problema que podemos estar pasando es algo tan insignificante para Dios, tan chiquitico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caer rendidos a sus brazos y decirle, Señor, yo no puedo con esto, no puedo ni siquiera verlo, pero aquí estoy, yo me rindo a ti. Así es como debe de ser. Ahora, en el versículo 8, presten atención, aquí hay un cambio, pongan atención y hay que leer para entender esto. Hay un cambio de locutor, si ustedes lo notaron.
Hay un cambio de locutor. Aquí ya no es Juan hablando. Aquí es el Señor Jesús que aquí se presenta como el alfa y el omega. O sea, el alfa y el omega es la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Es decir, de la A a la Z en nuestro alfabeto, así se entiende. O sea, significa el principio y el fin. Es decir, que Jesús es el que cubre el tiempo y la eternidad y agota el vocabulario de la excelencia. Él es la fuente y la meta de la creación. Y Él es quien comenzó y pondrá fin al programa divino en el mundo. Él es y era y ha de venir, eterno en su ser y el Todopoderoso en poder. Este versículo, mis hermanos, sintetiza el primer segmento del capítulo 1, subrayando la divinidad de Jesucristo como uno con Dios el Padre. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 19, ya vamos finalizando. Colosenses 1, 15, 19 dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes, ojo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces está claro, ahí mismo, ahí mismo se los digo, este versículo 8 nos dijo o nos dice en primer lugar, el que es. ¿Qué quiere decir esta expresión? Que Él es el mismo, que Él no cambia, como lo menciona Hebreos capítulo 13, versículo 8, que dice que Él es inmutable, Él es el mismo, la inmutabilidad de Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, el que es. Luego dice, el que era. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, siempre ha existido. Eso tiene que ver con su preexistencia. Él, Él es Dios, Él no ocupó que nadie lo hiciera a Él. Él existe por sí mismo. Juan 1 del 1 al 3. Juan 1, 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Los testigos de Jehová, en la versión de ellos de la Biblia de traducción del Nuevo Mundo, ellos modifican el texto y ellos le ponen, en el principio era el verbo, le ponen, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios. Y ponen un Dios y lo ponen con D pequeña. Ellos modifican eso. Por eso es una secta. En el principio, aquí ya Juan, el verdadero, es Juan 1 del 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí, entonces, el que era su preexistencia. La preexistencia, mis hermanos, para los que no lo sepan, se define como existencia en un estado anterior o previa a otra cosa. En el caso de Jesucristo, su preexistencia significa que antes de convertirse en hombre y caminar sobre la tierra, ya existía como la segunda persona de la Trinidad. La Biblia solamente enseña, no solamente la Biblia no solamente enseña claramente esta doctrina, sino que también hace referencia a este hecho en varios lugares de los evangelios y las epístolas. Además, las propias acciones de Jesús revelan su identidad divina y en consecuencia su preexistencia. Amén. Luego dice que ha de venir, entonces, tal como lo prometió Jesús, pero no va a venir como un siervo humilde, como el cordero manso, callado, como lo vimos en los evangelios. No, mis hermanos. Él va a venir como rey de reyes y va a cerrar con su firma. ¿Cuál es la firma? El Todopoderoso. Y qué importante es esto para ir a todos los eventos que vamos a ver, los eventos futuros. Versículo 9, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 dice, y con esto finalizo,
Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y finalizo con esto. Juan nos está diciendo que nosotros somos hermanos suyos, hijos de Dios y participantes igual con Él de los padecimientos por causa de seguir a Cristo Jesús. Y nos dice dónde se encontraba en ese momento a causa del testimonio de la palabra de Jesús y de la palabra. Él estaba encarcelado en la isla de Patmos, así que, mis hermanos, no nos extrañemos encontrarnos en situaciones difíciles por causa de Cristo. No nos desanimemos por los ataques que recibamos, ya sea de la familia, ya sea de aquellos, sea su jefe, sean compañeros de la universidad, sean vecinos, de quien sea de donde venga, porque ellos no conocen al Señor. Y muchos de ellos incluso se burlan de nosotros porque nosotros somos cristianos. Y esto, como le digo, esto puede venir de cualquier parte, de amigos, familiares, esposo, esposa, de quien sea. Nosotros, al final de cuentas, debemos de tener un buen testimonio. No significa que no fallemos, ¿verdad? Porque sí nos podemos equivocar. Debemos de tener un buen testimonio de nuestra esperanza que es en Cristo resucitado. Amén. Entonces, mis hermanos, como dije, bueno, yo espero que por ahí, ojalá que si Alexa está por ahí, que aproveche, escriba de lo que ella hace. Mónica igual, ponga lo que usted hace y que los hermanos sepan en qué áreas nos desenvolvemos ahí, ¿verdad? Para que nos ayudemos entre nosotros en lo que hacemos también, ¿verdad? No estamos, ojo, quiero aclarar, no estamos ni pidiendo ni limosnas, ni ofrendas, ni nada por el estilo. Estamos diciendo, si ustedes tienen un trabajo para nosotros o alguien, ahí nosotros lo podemos poner y, y podemos llegar a un acuerdo. Igual por ahí Yeudi, no sé si está por ahí Joseph, no sé si está José Pablo o Don Rafita. Igual un abrazo a todos, a quienes estén ahí. Los bendecimos un montón. Vamos a cerrar orando y en la siguiente sesión vamos a continuar con esto. Bueno, Padre, gracias te damos en esta noche porque has sido bueno con nosotros. Nos has enseñado tu palabra, lo que tú quieres, Señor, todo lo que viene. Nos has enseñado, Señor, que el centro de todo, de todos, que nuestra vista y todo lo que nosotros tengamos que ver y observar tiene que ser Cristo Jesús. Antes de ver cualquier otra cosa, Señor, de los eventos, de las bestias, del anticristo, del falso profeta, de todo lo que vaya a suceder, Señor, primero el centro de todo es Cristo, que tú vas a venir, como tú lo has dicho, como tú lo has afirmado, vas a venir. Y ese es el centro, Señor, eso es lo principal de todo. Te damos gracias. Y que tu iglesia, yo te pido por mis hermanos, que todos estemos expectantes, que estemos, Señor, despiertos, alertas, Señor, vigilantes como las 10 vírgenes. Que nuestro aceite, Señor, esté lleno y que nuestra lámpara esté encendida. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por todos los que están aquí, los que posteriormente van a ver el video. Amén y amén. Y por último, les recuerdo que Facebook borra los videos en 30, duran ahí, a los 30 días lo borra. Yo paso estos videos y Josué y Mónica creo que se están encargando de pasar las prédicas. Igual, ellos las vuelven cualquier cosa a repostear, pero como dije al principio, abusándome mientras se actualiza el YouTube de la congregación, yo estoy pasando esto al YouTube personal. Entonces, estos estudios bíblicos están ahí y como no los borra YouTube, ahí van a estar, ahí los pueden ir a ver. Posteriormente nosotros vamos a dar el anuncio de que ya el canal de Comunidad Cristiana Gosén de YouTube ya va a estar habilitado y actualizado para subir las prédicas y los estudios bíblicos y las otras actividades de ser el caso. Los bendecimos, mis hermanos, a todos. Chao, Mónica, y a todos. A Josué, si Josué ojalá vea esto ahí. Nos vemos. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente. Dios primero. Chaito.